para los guaraníes, Tupá era el dios guaraní. Claro, ¿Cómo es? Ñandeyara es Jesús. exactamente. Allí está la diferencia entre el dios cristiano y el dios guaraní. El dios guaraní en realidad se llama, o ellos le dicen, dependiendo de la etnia, de la nación, le dicen, por ejemplo, Ñanderú. Ñanderú le dicen los Muyá, nuestro papá. Y le dicen también el nombre completo de Ñanderú, papá Tenonde, el último, pa, viene de opa, último y Tenonde el primero, alfa y omega, un concepto interesantísimo desarrollado por ellos sin influencia occidental. Los panitas literales le dicen Ñaneramoy es nuestro abuelo, Ñaneramoy Yusú papá, es nuestro gran abuelo, ¿verdad? El primero. Y los abaguaraní le dicen Ñanderu Usú es grande, nuestro padre es grande, nuestro gran padre. ¿Y qué pasó cuando la iglesia se instala acá en el tiempo de la colonia? Buscan una figura parecida a la del dios cristiano y se encuentra que el más parecido era Tupá. De allí que la iglesia asume el nombre de Tupá como el nombre de Dios. ¿Y cuál es la filosofía del dios guaraní Huecarán? ¿Profesaba también el amor? ¿Profesaba también, perdón? ¿O era un dios bélico? Viste que hay muchos dioses guaraníes, perdón, no guaraníes, indígenas que tenían cierto rasgo bélico. Sí. De hecho, en el caso del guaraní, un gran antropólogo, ¿verdad?, que rescató toda esa tradición mítica, esa cosmovisión guaraní, fue León Cadogan. Y cuentan que en medio del caos surge el primer ser que dentro de todo el universo, en el caos, y ese ser fue un ave, el Mainoí, que es el picaflor, el colibrí, que donde volaba dejaba rastro de claridad. Y luego de un rato apareció otra ave, el urucureá, la lechuza, y donde volaba la lechuza dejaba rastro de oscuridad. Con el tiempo, el Mainoí asume la forma humana, dice, no una cosa descomunal. El dios guaraní tiene una forma como la nuestra. ¿Tipo la paloma? Sí, exacto. Y bueno, ¿qué pasa después cuando él ya en su condición de dios Ñanderú, papá Tenonde primero, ¿verdad? Él crea tres principios que iban a regir los destinos de los habitantes del universo después. El primero, crea la palabra y hizo que la palabra formase parte de su propia divinidad. Por eso el indígena normalmente es de poco hablar, no porque sea mal educado o por algún otro motivo, sino que él sabe que el que habla en realidad no es él persona, sino que es Dios que nos utiliza a nosotros. Y la palabra es sagrada porque es Dios. Esa es la cuestión también importante de entender que ellos normalmente no suelen mentir. Ellos dicen lo que ocurre, lo que es. ¿Te gusta o no? ¿Qué creó en segundo lugar después de la palabra? Una porción de amor al prójimo. Y eso ya te demuestra el sentido de bondad que tiene la cultura guaraní. Ellos son bondadosos, ponen de manifiesto el amor de muchas maneras en el trato entre ellos, en el trato con los hijos. Inclusive cuando ellos van a comer, hacen una comida comunitaria. Se sientan todos y comen. No es que vos te vas a tu casa, yo a la mía, al otro a la suya, ¿verdad? No, que es un alimento compartido entre todos. Y en tercer lugar, creó un himno sagrado. La vida del indígena guaraní es una vida religiosa. Ellos son más religiosos que nosotros. Nosotros inclusive, en este mundo occidental, hasta somos prescindentes de la religión. Hay gente que dice, no, yo no practico ninguna religión. O otros que van a decir que soy agnóstico, creo en un ser superior, pero no me identifico con ninguna religión en particular. Y están aquellos otros que directamente los niegan, que son ateos. En el mundo guaraní eso es imposible. Ellos viven una vida religiosa. Su vida es la religión. Por eso el concepto es un concepto muy profundo. Lastimosamente poco conocido y en muchos casos desconocido por nosotros. ¿Y Kerana es hija de tu padre, Mocara? Allí hay una cuestión también interesante de aclarar. En el mundo estrictamente guaraní, estas figuras que conocemos como los mitos, el famoso Teyuyaguá, el Muetuí, el Aoao, el Yaciyateré, el Moñay. Kerana era la mamá de todos. Sí, o sea, la hija de Marangatú, que era uno de los hijos de Tahuiqueraná, de Tupán y Aracé,
Él tiene una hija. Ah, yo me confundí, porque yo me acordaba de Tabú y Keraná como los principales dioses. Y bueno, y allí a partir de que Tabú, que era el espíritu del mal, se enamoró de Keraná, la rapta Keraná, y ese rapto y esa relación entre Tabú y Keraná fue maldecida por la diosa suprema, por Arce. Y consecuencia de ello nacen los 7 monstruos, 7 mesinos, cada 7 meses nacieron. ¿Qué es lo que quiero aclarar de eso? Que eso en realidad no es la mitología guaraní. Muchas veces me tocó preguntarle inclusive a indígenas, a guaraní, si que él sabía, por ejemplo, el Teyuyaguá, y se quedaba mirando así raro y me decía, Teyuyaguá. Y sí, le decía yo, Teyú Tenayaguá, me decía, ¿es perro o es lagarto? No. Y entonces yo le decía, pero esto es de ustedes, no trata de ver. Eso viene de la creación de un gran escritor literato paraguayo llamado Narciso R. Colmán, conocido con el seudónimo de Rosicrán. Él crea basado en la mitología greco-latina, donde aparecían estos dioses o semidioses, tipo el centauro, mitad caballo, mitad hombre, como Medusa, una mujer con serpientes en la cabeza. Bueno, él tratando de hacer algo parecido con unos pedregullos que encontró en un cerro en la zona de Paraguarí, trajo acá, los interpretó, y consecuencia de esa interpretación es la mitología que él creó, donde aparece, así como dijiste, Tabú y Keraná y sus hijos, monstruos vecinos, entre ellos el famoso Luisón, que acá hasta en tiempos de Stroessner todavía, el 7º hijo varón, así consecutivo, los 7 varones, tenía que ser ahijado del presidente de la República para que no se convierta en Luisón. Y si eran 7 mujeres seguidas, la 7ª era bruja. Cosas como esa que en realidad acá se dieron casos como esos. Muchos varones que eran 7º hijos seguidos, varones todos, fueron ahijados del presidente. Pero la mitología guaraní, ¿me dejar así? Ese tema del presidente es muy loco. Sí, ocurrió. Sí, ocurrió. Ese tema, pero el tema de la mitología guaraní, o sea, la mitología guaraní sí cree en Tupá. Sí. Ahora, aquí para eso simplemente les invito a todos a buscar, descargar en internet, que es lo más fácil, un libro que se llama Aibú Rapita. Es A-Y, recorta U, Aibú. Rapita, así como se escucha, R-A-P-Y, Rapita, que es el origen del lenguaje, que es el libro de León Cadover. Si ustedes leen ese libro, van a tener exactamente lo que es la tradición, la cosmovisión y la tradición religiosa de los guaraníes. Verdaderamente él rescata eso de una manera increíble. Cuando a él también le revelan toda esa serie de conocimientos, después de que él se haya ganado la confianza de los Muyá, y para demostrarle a él, los Muyá que estaban contentos con él, le pusieron un nombre a León Cadover. Y con ese nombre él pasó a ser uno más de la familia Muyá y con derecho a conocer estos secretos que ellos mantenían celosamente guardados. Tremendo relato del querido profesor David Galeano.